Usaron la muerte de su esposo para destruir a la viuda. Nadie sabe que el día del funeral de mi esposo fue también el día en que firmé mi propia sentencia sin saberlo. Mientras yo sostenía la mano fría de Miguel en ese ataúd de madera oscura, alguien más sostenía una pluma sobre documentos que cambiarían mi vida para siempre. El olor a gardenias llenaba la funeraria. Yo odiaba las gardenias. Miguel las amaba. Siempre decía que olían a promesas cumplidas. Ese día solo olían a despedida y a algo más, algo que no pude identificar entonces. Ahora sé que era traición. Mi suegra, Ofelia, llegó vestida de negro riguroso. Su perfume de violetas invadió el espacio cuando se acercó a mí. Me abrazó con fuerza, demasiada fuerza para alguien que apenas me había dirigido la palabra en 5 años de matrimonio. Sus palabras resonaron contra mi oído. No te preocupes por nada, hija, la familia se encarga de todo. Recuerdo haber sentido alivio, un alivio estúpido y confiado. Durante los 3 días del velorio, la casa se llenó de gente, familiares que no conocía, amigos que Miguel nunca mencionó. Todos susurraban en las esquinas, todos se callaban cuando yo pasaba. Pensé que era respeto al dolor. Qué ingenua fui. La prima de Miguel, Raquel, se quedó conmigo esas noches. Dormía en el sofá de la sala. Decía que no quería que estuviera sola. Me preparaba té de manzanilla cada noche. El sabor era amargo, pero lo tomaba porque me decía que me ayudaría a dormir. Y dormía. Dormía profundamente, como nunca antes, tanto que no escuchaba nada. El 4.º día después del entierro, desperté con la sensación de que algo había cambiado en la casa. Los muebles estaban en su lugar. Las cortinas seguían corridas. Pero había un silencio diferente, un vacío que no era solo la ausencia de Miguel. Fui a la cocina y encontré a Ofelia sentada en mi mesa. Frente a ella había una carpeta manila gruesa. Su expresión era dura, tallada en piedra. Ya no había rastro de la suegra compasiva del funeral. «Siéntate», dijo sin mirarme. Me senté porque mis piernas no me sostenían. El suelo de cerámica fría bajo mis pies descalzos me recordó que esto era real. Esto estaba pasando. «Miguel era un buen hijo», comenzó ella. «Pero tú nunca entendiste lo que significa ser parte de esta familia. No entendía de qué hablaba. Miguel y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Habíamos comprado esa casa con el dinero de nuestros 2 trabajos. Habíamos pintado las paredes, elegido cada lámpara, plantado el limonero del jardín. Esta casa», continuó Ofelia mientras golpeaba la carpeta con su dedo índice, «está a nombre de Miguel». «¡Solo de Miguel!». «Lo sé», respondí. «Íbamos a arreglar eso. Íbamos a poner ambos nombres, pero con el embarazo y luego la pérdida del bebé, nunca encontramos el momento». Su rostro no mostró compasión ante la mención de mi aborto espontáneo de hacía 2 años. El aborto que destruyó algo en mí. El aborto del que Miguel y yo nunca terminamos de recuperarnos completamente. Pues ahora esa casa pasa a manos de sus herederos legítimos, su familia. Yo soy su familia, dije. Yo era su esposa. Eras. Me corrigió. Ya no lo eres, él está muerto. Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho, cada una más pesada que la anterior. Sentí que no podía respirar. El aire de mi propia cocina se había vuelto denso, irrespirable. Además, continuó mientras abría la carpeta, hay deudas. Miguel debía dinero. Mucho dinero. Eso era mentira. Miguel era meticuloso con las finanzas. Teníamos ahorros. No muchos, pero teníamos. Nunca mencionó deudas. Ella deslizó papeles hacia mí. Números que no tenían sentido. Préstamos que no reconocía. Firmas que se parecían a la de Miguel, pero que algo en mí decía que no eran completamente suyas. «Necesitamos liquidar la casa para pagar esto», dijo Ofelia. «O enfrentarás consecuencias legales». «No puede ser real», susurré. «Esto no puede estar pasando». «Ya pasó», respondió ella mientras guardaba los papeles. «Tienes una semana para desocupar». Se levantó y salió de mi cocina como si nada. Como si no acabara de destruir el último pedazo de estabilidad que me quedaba. El olor a violetas persistió mucho después de que se fue. Ahora ese olor me da náuseas.
Los siguientes días fueron una pesadilla en cámara lenta. Intenté contactar al abogado de Miguel. No contestaba mis llamadas. Fui al banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta. La cuenta estaba vacía. Vaciada 3 días después de la muerte de Miguel. Justo cuando yo dormía profundamente, gracias al té de Raquel. Empecé a revisar los papeles de Miguel con desesperación. Buscaba algo, cualquier cosa que demostrara que esto era un error. Encontré nuestro testamento. Ese testamento que habíamos hecho juntos hacía 3 años. En él, yo heredaba todo, pero había otro testamento, uno fechado 2 semanas antes de su muerte. En ese nuevo testamento, Miguel lo dejaba todo a su madre. La firma se parecía a la suya, pero yo conocía su firma. La había visto miles de veces. En tarjetas de cumpleaños, en cheques, en la nota que dejó la mañana de su accidente donde decía que me amaba. Esta firma era similar, pero no idéntica. Las letras eran más rígidas, el trazo más tembloroso. Llamé a la notaría donde supuestamente se había firmado el documento. La secretaria me dijo que sí, que Miguel había estado ahí, que parecía nervioso pero determinado. Le pregunté si ella lo vio firmar. Hubo un silencio largo antes de que dijera que no, que el notario lo había atendido en privado. Fui a ver al notario. Un hombre de unos 60 años, con ojos que no sostenían la mirada. Le mostré las 2 firmas. Le dije que una era falsa. Él se encogió de hombros y dijo que él solo certificaba lo que le presentaban, que no era grafólogo, que si tenía dudas, que demandara. Demandar requería dinero que yo no tenía, requería tiempo que no me daban, requería pruebas que alguien había sido muy cuidadoso en destruir. El 6.º día, 2 hombres llegaron a la casa con cajas. Venían a supervisar que yo empacara mis cosas, solo mis cosas, la ropa, algunos libros, mis fotografías, todo lo demás, dijeron, era parte del inventario de la casa. Intenté llevarme la mecedora que Miguel me regaló en nuestro primer aniversario. Uno de los hombres negó con la cabeza. Viene con la casa, dijo. Intenté llevarme la colección de vinilos que habíamos reunido juntos. No, dijo el otro hombre. Eso también se queda. Me dejaron llevar mi ropa, mi cepillo de dientes, 3 fotos en marcos baratos que ellos consideraron sin valor. Me sentí como una extraña saqueando mi propia vida. La noche antes de irme, me senté en el suelo de la sala. La misma sala donde Miguel me propuso matrimonio, donde bailamos descalzos la noche que supimos del embarazo, donde lloramos abrazados cuando lo perdimos. Las paredes guardaban nuestros ecos, pero las paredes ahora pertenecían a otros. Encontré una carta escondida detrás de un cuadro. Una carta de Miguel para mí, fechada 3 días antes de su muerte. En ella me decía que si algo le pasaba, que no confiara en su familia, que ellos nunca me aceptaron, que había cambiado sus contraseñas bancarias y me las dejaba anotadas, que había dejado instrucciones con su mejor amigo, Roberto, sobre cómo protegerme. Llamé a Roberto esa misma noche. Su teléfono estaba desconectado. Fui a su casa al día siguiente. La casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que se había mudado repentinamente hace una semana. Nadie sabía a dónde. Todas las puertas se cerraban. Todos los caminos se bloqueaban. Era como si alguien hubiera orquestado cuidadosamente cada movimiento para dejarme sin salida. El último día, Ofelia llegó con un comprador. Un hombre de traje gris que sonreía demasiado. Revisaron la casa como si yo fuera invisible. Hablaron de remodelaciones, de cambiar los pisos, de tirar la pared que separaba la cocina del comedor, la pared donde estaban marcadas las fechas importantes de nuestra vida juntos. Firmaron papeles en mi mesa de cocina, la misma mesa donde Miguel y yo desayunábamos cada domingo, donde planeábamos nuestro futuro, donde reíamos y discutíamos y nos reconciliábamos. Cuando terminaron, Ofelia se acercó a mí. Me entregó un sobre. «Esto es para tus gastos iniciales», dijo. «Es lo menos que podemos hacer». Abrí el sobre después de que se fueron. Había 500 pesos. 500 pesos por 5 años de matrimonio. Por los sueños que construimos. Por el futuro que nos robaron. Salí de esa casa con 2 maletas y un corazón que ya no sabía cómo latir. El limonero que plantamos estaba floreciendo.
blanco y fragante. Miguel siempre decía que cuando diera limones, haríamos limonada para toda la familia que tendríamos. Nunca dio limones mientras vivimos ahí, pero mientras me alejaba, vi que tenía 3 limones pequeños colgando de sus ramas. 3 limones que yo nunca probaría. Hoy, 2 años después, vivo en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Trabajo doble turno para pagar el alquiler. Cada mes es una lucha, pero estoy viva. Estoy de pie. Y cada día busco una manera de probar lo que sé que es verdad. Que me robaron. Que usaron la muerte de Miguel como arma contra mí. Que la justicia puede llegar tarde, pero tiene que llegar. Porque si hay algo que aprendí, es que el silencio también puede romperse. Y cuando se rompa, quiero estar ahí para ver las caras de quienes pensaron que podían enterrar la verdad junto con mi esposo. La pregunta ya no es si podré recuperar lo que perdí. La pregunta es cuánto están dispuestos a perder ellos cuando la verdad finalmente salga a la luz. Y créeme, saldrá. Siempre sale. Si mi historia te conmovió, si alguna vez has sentido que el mundo se confabuló contra ti, si crees que las voces de las mujeres que han sido silenciadas merecen ser escuchadas, suscríbete a este canal. Aquí seguiré contando estas historias. Historias reales de mujeres reales. Porque juntas somos más fuertes y juntas nadie podrá callarnos.